Muy buenos días. Agradezco al Señor la oportunidad que me da, el privilegio que tengo de poder compartir la palabra. El Señor me honra y gracias por la invitación al consistorio, al pastor Edward, y por estar en este 121 aniversario. Que el Señor les bendiga, que sean muchos años más, hasta que el Señor vuelva, ¿no? Hasta que el Señor regrese. Y como bien decía nuestro pastor, soy Alejandro Lara Núñez, porque tengo mamá también, y soy pastor de la 12ª Iglesia de Santiago, Iglesia 1, quien les manda muchos cariños. El consistorio manda muchos saludos a la iglesia y al consistorio también. Y al pastor Edward, el presbítero Felipe, le manda muchos cariños también. Son amigos ahí, compañeros. Así que tengo el desafío de poder compartir la palabra del Señor hoy día. Yo soy un poco larguero, así que voy a tratar de hacer el esfuerzo de no aburrirlos, ¿ya? Así que voy a tratar de predicar un poco más breve. Ya se leyó el texto, así que les invito a que tengamos un momento de oración para comenzar. Querido Dios, gracias por la bendición que tú nos entregas de poder adorarte en libertad. Gracias, Señor, porque tú nos permites hoy celebrar un año más de esta iglesia, 121 años, y te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu bendito nombre, porque tú eres quien ha sostenido a la iglesia hasta este día. Te rogamos que tú la sigas sosteniendo, la seas prosperando, oh Dios, en el predicar el Evangelio, en la extensión de tu reino. Bendice ahora la predicación de tu palabra, te lo ruego, Señor, que sean tus palabras las que salgan de mi boca. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, que nada de lo mío, Señor, sea estorbando lo que tú quieres compartir para tu iglesia el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes, querida iglesia, es cómo una iglesia debe desarrollar una mentalidad cristocéntrica, cómo la iglesia de Cristo debe desarrollar la mente de Cristo, ¿ya? Una iglesia con una mentalidad cristocéntrica. Así que haya pues en ustedes, voy a leer una versión de la NBL, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo que Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Entonces, lo primero que quiero compartir está en los versículos 5 y 6. Una mentalidad cristocéntrica nos hace verdaderos discípulos de Cristo. Una mentalidad cristocéntrica nos hace verdaderos discípulos de el Señor Jesucristo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pablo, en este pasaje, pasa a desarrollar una profunda cristología, donde nos presenta los estados de Jesús, tales como su encarnación o renuncia, su humillación o obediencia y su exaltación o adoración. Entonces el apóstol Pablo, luego de que en los versículos 1 al 4 que estaba leyendo ahí nuestra hermana con ganas, que habría sido bueno leerlo también, nos enseña a vivir dignamente el Evangelio como comunidad. Ahora, en los versículos 5 en adelante, nos expone que la esencia del Evangelio es una persona. No algo abstracto, no algo etéreo o del mundo de las ideas. Las buenas noticias, el Evangelio es el Señor Jesucristo.
Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de las buenas noticias, lo que la iglesia se está refiriendo a una persona, no se está refiriendo a ideas que se nos puedan ocurrir, a ideas que puedan estar de moda. Lo que se está refiriendo el Evangelio es al Señor Jesucristo. Las buenas nuevas son del Señor Jesucristo y las buenas nuevas son de la persona del Señor Jesucristo. No es algo abstracto, no es algo que podamos inventar. Por lo tanto, no solo debemos creer en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, lo cual es, sino que también debemos actuar como Él. Hay una gran diferencia entre el creer y el hacer. Y a veces usted y yo podemos creer solamente. Y puede que nos falte el llevar a la práctica nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos desarrollar, eso es lo que necesitamos trabajar, eso es lo que la iglesia cristocéntrica, al desarrollar esta mentalidad de Cristo, necesita no solo tener fe en el Señor, sino que necesita actuar como el Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos entonces primariamente en esta sección? Que Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, o sea Dios, con todos sus atributos, lo que hizo fue priorizar el llevar a cabo el plan redentor antes que mantener sus derechos divinos. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, lo que hace es priorizarte a ti. Lo que hace es darle prioridad a cada uno de nosotros. Él se despoja de sí mismo, Él se despoja de sus privilegios como Dios y viene en rescate tuyo. Y viene en rescate nuestro, viene en rescate de su pueblo. Él se desprende de aquellos privilegios para darte la prioridad a ti. Esa es la misión que el Señor Jesucristo se impuso a sí mismo. Y por otro lado, que nosotros como sus discípulos tenemos que aprender a desarrollar en nosotros tanto la forma de pensar como la forma de actuar que tuvo por nosotros el Señor Jesucristo. Hermanos, a la iglesia no basta solo con confesar que somos cristianos. No nos basta con confesar un credo apostólico, por ejemplo. No nos basta con adosar la confesión de fe de Westminster. No nos basta con venir los domingos a la iglesia. Lo que hace falta es que la iglesia encarne la persona del Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que conocer a Cristo. Para eso tenemos que conocer la mentalidad de Cristo. Para eso tenemos que ser verdaderos discípulos. El verdadero discípulo conoce a su Señor y trata de imitarlo, trata de seguirlo. La iglesia cristocéntrica, con una mentalidad cristocéntrica, busca seguir a su Señor. Por lo tanto, un discípulo de Jesús no se distingue solo por lo que habla de Jesús. No se distingue por si dice o no que es cristiano, si dice o no que es reformado, si dice o no que cree tal o cual doctrina, tal o cual teología. La marca del cristiano es que si hace lo que Jesús le dice que haga. Y aquí es donde tenemos que cuestionarnos. ¿Usted y yo estamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer? ¿Usted está glorificando al Señor con su vida? ¿Estamos glorificando al Señor con toda nuestra vida? ¿Estamos llevando el Evangelio a otros lugares como el Señor nos ha mandado? Si ustedes se recuerdan, Mateo 28, ¿no? Mateo 28 del 18 al 20. Ahí nos dice, por tanto, como a Él ya le dieron toda la autoridad después de haber resucitado, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. ¿San Fernando está haciendo discípulos en todas las naciones? ¿San Fernando está llevando el Evangelio y haciendo seguidores de Jesús en todas las naciones? Puede que eso sea el desafío de los próximos 121 años o hasta que el Señor regrese, ¿no? Pero más allá de predicar el Evangelio para hacer discípulos, ¿usted y yo estamos viviendo como Cristo vivió en este mundo?
o venimos a la iglesia, nos mostramos de tal manera el día domingo y en la semana, los otros 6 días de la semana, actuamos de acuerdo a mí mismo? Si usted en la semana actúa de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su cosmovisión personal y no a la de Cristo, y el domingo viene y adora y glorifica al Señor, está siendo un fariseo, está siendo un hipócrita. Por lo tanto, lo que nos llama el apóstol Pablo es a que nosotros aprendamos a desarrollar la mentalidad de Cristo en la práctica, no solo en la teoría, sino que en la práctica, que nos podamos distinguir esencialmente por cómo actuamos, que no baste con solo colocar una bandera de que somos cristianos, no baste solo con colocar en el vehículo el pececito de que usted es cristiano, no basta con colocar un adhesivo en alguna parte o una polera en que lleve una cruz y usted diga que es cristiano. Lo que va a identificarlo como cristiano es cómo actúe usted en la vida junto a otras personas. Si usted está en una fila y da a alguien para que pueda pasar porque lo necesita más que usted, eso es actuar como cristiano. Pero si usted llega y cierra las puertas y no permite que otra persona que lo pueda necesitar más, usted no está actuando como el Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Son cosas cotidianas, son cosas de, si a alguien se le cayó algo, usted lo recoge y se lo entrega. Son cosas simples, pero que demuestran de que hay una preocupación por el otro. Y usted cuando demuestra la preocupación por el otro está mostrando de que hay alguien que se preocupó por usted. Y eso cambia, eso hace una diferencia, eso marca, eso distingue a las personas. Porque hoy estamos todos encerrados, todos queremos vivir nuestro propio mundo, todos queremos nuestro propio yo, nuestra propia satisfacción. Y se nos está enseñando que tenemos que, disculpando la expresión, rascarnos con nuestras propias uñas. Se nos está enseñando esta idea del individualismo, de que tú y yo tenemos que vivir por nosotros, para nosotros, y si queda un poquito para nuestra familia. Sin embargo, el cristiano actúa como Cristo actuó, sería otra cosa distinta. Nuestra sociedad sería distinta, nuestra iglesia sería distinta. La crítica que le hacen a la iglesia de afuera es que somos alguien que predicamos algo y que no somos coherentes con lo que confesamos. Esa es la crítica que nos hacen. Ni siquiera es una crítica a lo que creemos, sino que es una crítica a lo que no hacemos respecto de lo que creemos. Por lo tanto, queridos hermanos, si Jesús, siendo Dios, para quien y por quien fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, tomó la decisión de no aferrarse a sus privilegios para llevar a cabo su misión redentora, ¿quiénes somos nosotros para no llevar a cabo la misión que Él mismo nos encomendó de ir y hacer discípulos a todas las naciones? El Señor Jesucristo se despojó en misión para venir a rescatar a su pueblo, para venir a rescatarte a ti y a mí. Y nos manda ahora a nosotros, que nosotros completemos, que vayamos llevando la misión de Jesús a distintos lugares, a distintas personas, en su barrio, en su grupo de amigos, de amigas, de compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, donde sea. Esa es la idea de las naciones. No tiene que ser transcultural, no tiene que irse a otro país. Empiece en su casa, empiece en su familia, empiece en su sector, en su junta de vecinos, empiece a predicar el Evangelio, pero no solamente a decir que es cristiano, no solamente a leer un texto bíblico, muestre con los hechos que lo que habla es una realidad para usted. Ahora, esta pega, hermanos, hermanas, de alcanzar a otros, de llevar el Evangelio a otras naciones o de hacer discípulos, es un trabajo de toda la iglesia. Es un trabajo de la comunidad.
Es un trabajo de cada uno de los hermanos, de cada uno de ustedes es este trabajo, el llamado de a cada uno de nosotros a ser discípulos. No es un trabajo solo del pastor. Que hay una tendencia en nuestra iglesia presbiteriana a que se contrata un pastor, ¿para qué? Para que él haga la pega que tiene que hacer toda la comunidad. No es del pastor solamente, es de toda la iglesia. Toda la iglesia está mandada a ir y a ser discípulos. Discípulos, seguidores del Señor Jesucristo. Por eso es que el consistorio también está mandado. Por eso es que los diáconos también están mandados a ser discípulos. Por eso es que los miembros también están mandados a ser discípulos. Y por eso es que quienes nos visitan también están enviados a ser discípulos y creen en Él como su Señor y Salvador. Esa es la pega comunitaria, es el trabajo de la comunidad, es el trabajo de la iglesia por sí misma. En segundo lugar, versículos 7 al 8. Dice así, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. ¿Qué cosa hizo el Señor Jesús? Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El desarrollar una mente o una mentalidad cristocéntrica nos va disponiendo al servicio y al sacrificio por amor al prójimo. Una mente cristocéntrica nos dispone a servir y a sacrificarnos por amor al prójimo. Una mente cristocéntrica trata de ser como Jesús. Y eso significa que se dispone a servir y a sacrificarse por amor al otro. Y volvemos a lo mismo. Y la iglesia ha caído en eso. La iglesia no está dispuesta a servir y la iglesia no está dispuesta a sacrificarse por el otro. La iglesia lo que busca es que todos estén dispuestos a servirle. La iglesia lo que busca, usted que es la iglesia, yo que soy la iglesia, cada uno de nosotros que somos la iglesia, lo que buscamos es que se nos sirva y que el otro me ame. Pues bien, la Escritura lo que nos enseña es que tú y yo tenemos que servir y que tú y yo nos tenemos que sacrificar por amor al otro. Eso es la mentalidad de Cristo. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo continúa mostrándonos cuál es la actitud de Jesús. Como expresión de su divinidad, se despoja de sí mismo, se encarna y toma forma de siervo. Hermanos, la segunda persona de la Trinidad, nuevamente lo vuelvo a recalcar, Dios mismo toma forma de hombre, toma forma de siervo. Ya hay un acto de humillación. El Dios mismo, toma forma de siervo, toma forma de hombre. Ese es un acto de humillación por ti y por mí. Él tenía que estar recibiendo toda la honra, toda la gloria, como lo define Apocalipsis, como nos va mostrando Apocalipsis al final. Nosotros hoy sabemos que está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Y que Él está gobernando todas las cosas. Pero ese que está gobernando se despojó de todos sus privilegios divinos para venir por ti. Dios se acercó a ti. Dios se acercó a ti. Dios quien creó todas las cosas, Dios santo, todopoderoso, magnánimo, se acercó a ti. Y a veces tú y yo nos creemos más y mejor que Dios. Y nos queremos colocar en el lugar de Dios. Y ni siquiera nos queremos colocar en el lugar de Dios como nos está presentando la Escritura, de sacrificio y de amor, sino que en un lugar que no nos pertenece en primer lugar, y en segundo, en un lugar de soberbia. En un lugar de que otros me tienen que atender a mí y yo no a otros. La mentalidad cristocéntrica de la iglesia es de servicio y sacrificio. No es otra forma. No hay otra metodología. Servir y sacrificarse. Servir y sacrificarse. Servir y sacrificarse. Así la iglesia ha crecido por los siglos, sirviendo y sacrificándose en amor por el otro, desprendiéndose de sus propios gustos, desprendiéndose de sus propias comodidades, desprendiéndose de sus propios deleites
para que otros puedan tener bendición, para que otros puedan ser edificados, para que otros puedan ser bendecidos. Pero la tendencia nuestra, como somos tan influenciados por las ideas de este mundo, es que buscamos satisfacernos a nosotros constantemente. Y si nos queda algo de tiempo, vengo a la iglesia. Si nos queda algo de recursos, ofrendo. Si nos queda algo de recursos, entrego los diezmos. Si nos queda algo de tiempo, participo en alguna actividad. Si nos queda algo de tiempo, comparto el evangelio. Si nos queda algo de tiempo, tengo mis momentos de devocional, tengo mis momentos de oración. Si nos queda algo de tiempo. Pero seguramente usted tiene el mismo tiempo que yo. 24 horas. Y está teniendo el mismo tiempo que el Señor Jesucristo tuvo. 24 horas en este mundo. Y lo vemos en todos los evangelios, cómo el Señor distribuía su tiempo siempre en pos del otro. Entonces Jesús, al renunciar a su especial posición de gloria celestial, entra en el proceso de humillación al encarnarse de manera plena como ser humano y como un siervo. El Señor soberano de todo cuanto existe se convierte en siervo de todos y que a pesar de eso continúa siendo Señor de todo. Eso es maravilloso. Sigue siendo el Señor de todo, pero se convierte en el siervo de todos y cada uno de nosotros. Cristo, al venir a morir en la cruz, hermano, se convierte en un siervo por ti y por mí. Tal y como nos presenta la Escritura, y como lo anuncia Isaías, y como lo presenta Mateo. En Isaías 42:1 nos dice: este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. No otra cosa va a traer justicia a las naciones, sino que solo el Señor Jesucristo. Y Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo no vino a buscar que lo sirvieran. Ustedes lo saben eso, ¿no? El Señor Jesucristo lo único que vino a hacer es a servir. Incluso hay una escena muy bonita, muy hermosa, de que Él lava los pies, ¿cierto? Ese es un acto de humillación. Ese es un acto que tiene que ver con que Él se desprende de el rabí que era, el maestro que era, y se pone a lavar los pies de los suyos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos lavado los pies a alguien? No es muy grato lavarle los pies a alguien, sobre todo si ha caminado mucho y utiliza algún calzado que es un poco maltratador de los pies y le hace salir olores, ¿no? Es un poco incómodo, sobre todo en esa época que no tenían el calzado que nosotros tenemos hoy. Eran esos tipos de sandalias que usted ocupa en verano, que era más bien para cubrir las plantas de los pies, para no hacerse daño. Pero resulta que recogían en sus pies todo tipo de bichos, tierra, etc. Y esos pies había que lavarlos, limpiarlos, refrescarlos. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Se dispone a eso. El Señor Jesucristo no se quedó solo sentado enseñando como un maestro, sino que Él enseña y actúa. Él instruye y lava los pies. La iglesia debe tener esa mentalidad. Nosotros debemos instruir. Nosotros somos el baluarte de la verdad. Debemos publicar a todas las naciones, a todo San Fernando, que Jesucristo es el Señor. Amén. Tenemos que predicar que Jesucristo es el Señor. Esa es una verdad que tenemos que llevarla a los cuatro vientos. Pero también tenemos que practicar esa verdad. Y la iglesia tiene que servir el uno al otro. ¿Hay algún hermano dentro de la iglesia que tenga una necesidad? Rápidamente la hermandad, la comunidad, lo que tiene que hacer es apoyarla,
servirla, bendecirla, sacarla adelante. ¿Hay alguna necesidad alrededor de la comunidad? ¿Hay alguna necesidad en el sector, aunque no sean cristianos? ¿Hay alguna necesidad que la iglesia pueda ayudar a bendecir? Ahí se muestra de que somos realmente lo que decimos confesar, que confesamos en un Cristo que nos vino a salvar, que nos vino a restaurar, que nos vino a dar vida eterna. No vine para ser servido, sino que para servir. Jesús, en su encarnación, toma para sí la naturaleza humana de manera plena y sin pecado. Por lo tanto, ahora tiene dos naturalezas, la divina y la humana, de manera plena. Juan 1:1 nos dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose precisamente a Jesús. Y en Juan 1:14 también nos dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, anduvo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué gloria vieron los hermanos? ¿Vieron una refulgencia? ¿Qué gloria vieron los hermanos? Vieron la gloria de cómo el Señor Jesucristo se preocupaba por los demás y cómo actuaba en favor de los demás. No solo se quedaba en la gran doctrina, no solo se quedaba en la gran tradición, no solo se quedaba con los 121 años, no solo se quedaba con que somos parte de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Gracias a Dios por eso. Pero ¿quién te salvó, hermano? ¿Quién nos salvó? Es el Señor Jesucristo. Ojo ahí. Ojo con levantar idolatrías que no corresponden. Ojo con idolatrar la Iglesia Presbiteriana de Chile. Yo sé que estoy siendo grabado y yo sé que eso puede traer problemas. Más encima como lo anunció el pastor, ¿no? Pero la Iglesia Presbiteriana de Chile no te salvó. El Señor te mandó a servir en esta iglesia. Pero quien te salva, quien dio su vida por ti en la cruz, derramó su sangre, es el Señor Jesucristo. No otro, no una denominación. Gracias al Señor que podemos servir aquí. Gracias al Señor que Él nos mandó, nos llamó a servir en una iglesia presbiteriana aquí en San Fernando. Pero no se olvide nunca, nunca que quien ha dado su vida por rescate de muchos fue el Señor Jesucristo. Quien dio su vida por ti fue Cristo. Ni un pastor, ni un consistorio, ni líderes, ni grandes personajes que andan por ahí en YouTube, en las redes sociales. Solo Cristo. Y es un gran principio de la Reforma. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, anduvo entre nosotros y nos anduvo pavoneando de que Él era el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que más de algún milagro que hizo les decía: no se lo digas a nadie, porque aún no es mi tiempo? No se lo digas a nadie. Que hizo una sanidad, quédese calladito. Hizo una sanidad, vaya al templo y dígale al sacerdote de qué es lo que tiene que pagar respecto de las ofrendas en ese momento, pero guarde silencio. Entonces, hermanos, Pablo también nos muestra una segunda forma en la que Cristo expresa su divinidad. ¿En qué cosa? En su obediencia. No solamente en su humillación, sino que en su obediencia que lo lleva al sacrificio de la cruz. No solamente el Señor se despojó para venir por ti, sino que no solamente Él se humilló, sino que Él obedeció hasta el final. Y a veces a la iglesia nos cuesta obedecer hasta el final. A veces a nosotros, iglesia, nos cuesta obedecer hasta el final. Solo obedecemos hasta cuando nos sentimos bien. Solo obedecemos hasta cuando no nos pisan, disculpando la expresión coloquial, hasta que no nos pisan los callos. Cuando nos aprietan por algo que el pastor puede corregir, el consistorio puede corregir, incluso algún hermano te puede decir: ¿sabes qué? Eso no es la mentalidad de Cristo. Como que no nos gusta que nos digan las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Me paro, tomo mi bolso, tomo mi cartera y me voy, ¿o no? Como ahora hay una gran oferta
de iglesias evangélicas en el país, me puedo ir a cualquiera, incluso puedo levantar mi propia iglesia. ¿Ustedes saben que hay más de 3.000 denominaciones en Chile? 3.000 denominaciones, ni siquiera iglesias, 3.000 denominaciones inscritas. Pueden haber muchas más. ¿Por qué ocurre eso? Por el orgullo. ¿Por qué ocurre eso? Por la soberbia. ¿Por qué ocurre eso? Porque no nos gusta que nos digan las cosas. ¿Por qué ocurre eso? Porque no nos gusta que nos disciplinen. ¿Quiénes son ustedes para disciplinarnos? ¿Quiénes son ustedes para corregirnos? No estamos dispuestos a morir. No estamos dispuestos a sacrificarnos. Pero Cristo sí lo estuvo. Cristo sí lo estuvo. Cristo sí estuvo dispuesto a venir a morir en la cruz por ti y por mí. ¿Por qué nos cuesta tanto amar al otro? ¿Por qué nos cuesta tanto sacrificarnos por el otro? Ayudar al otro, bendecir al otro. Si esa es la esencia de la iglesia. El autor de Hebreos nos enseña en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús fue obediente, hermanos. Y fue obediente sabiendo que iba a ir a morir. ¿Tú eres obediente a Jesús? Hay una tendencia en el cristianismo a decir solo que el Señor Jesucristo es mi amigo y mi Salvador, olvidándose de la reforma protestante de que se declaró que el Señor Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta decir que Jesús es nuestro Señor? ¿Le cuesta? ¿Te cuesta a ti decir que Jesús es tu Señor? ¿Sabes por qué te cuesta? Porque no estás dispuesto a entregar tu vida plenamente al gobierno del Señor Jesucristo. Puedo hacer algunas cosas, las que me gustan, las que me convienen, las que me puede traer un beneficio, pero aquellas que no me gustan, no me conviene, incluso que me exige cosas, hasta ahí nomás llegamos. Ya dejamos de ser amigos, ya no es mi Señor y sí podría seguir siendo mi Salvador. Bueno, el apóstol nos está diciendo eso. Él obedeció y tú, como seguidor, como discípulo de Jesús, tienes que ser obediente y obediente hasta morir, hasta la muerte. Obediente hasta la muerte literal y obediente hasta morir a nuestras propias pecaminosidades. Jesús se sujetó al Padre en todo lo que el plan redentor requería, y el clímax de ello fue la muerte en la cruz. La muerte en la cruz era terrible, era vergonzosa, aplicada a quien era traidor del imperio. La cruz fue el último peldaño de esta escalera de sufrimiento. Muestra que para el Señor no hay límite. No hay límite de su amor, no hay límite de su misericordia, no hay límite de su bondad y su poder salvador hacia el hombre. Esto fue y por siempre será algo definitivo. El Señor fue a la cruz, se humilló y obedeció por amor a ti, por amor a mí, por amor a la iglesia, porque te amó, se humilló, porque te amó, se sacrificó en la cruz. ¿Estamos amando a nuestro prójimo? ¿Nos amamos entre nosotros? ¿Estamos amando al que no cree en Jesús como nosotros? ¿O lo estamos desechando? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús nos enseña que la humillación y la obediencia son parte del servicio al prójimo, que ello conlleva a sacrificarnos, a morir a nosotros mismos, a nuestros propios derechos, a nuestras propias razones, a nuestros propios gustos, a nuestras propias ideologías. Toma tu cruz y sígueme. Toma la cruz que el Señor te ha dado y síguelo. Tomemos nuestra cruz y sigamos el ejemplo de Jesús. Y por último, hermanos, versículos 9 al 10. Una mentalidad cristocéntrica, una iglesia que desarrolla una mentalidad cristocéntrica,
siempre busca dar la gloria a Dios. Siempre la iglesia debe buscar darle la gloria a Dios. Esa es una mentalidad propia de Cristo. Cristo siempre buscó darle la gloria al Padre. No le gustaba incluso recibir adoración. Siempre era guiándonos hacia el Padre. Versículos 9 al 10 dice: por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Termina esta idea de que todo lo que hace el Señor Jesucristo es para la gloria de Dios Padre. Este poema o himno termina exaltando a Cristo Jesús, no solo por su obra salvífica, sino también por su forma de actuar sacrificialmente por amor a nosotros. Esto para contrarrestar los problemas de comunión que habían dentro de la iglesia de Filipos. Ya en la iglesia de Filipos habían problemas. Ya la iglesia de Filipos del primer siglo, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipos, los romanos, todos tenían problemas entre ellos, los hermanos. Envidia, celos, algunos seguían a unos líderes, otros a otros líderes. ¿Quién es Apolos?, dice Pablo. ¿Quién soy yo? Es Cristo lo importante. Entonces, todo esto es para contrarrestar estos problemas de comunión que habían dentro de la iglesia. ¿Guiados por qué? Por el orgullo, por la soberbia, el individualismo, lo que estaba rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. El Padre enalteció a su Hijo de una forma trascendentalmente gloriosa. Recibió el lugar de honor y majestad, y que está, dice, sentado en el trono de Dios. Eso es Marcos 16, 19. Que el Padre haya exaltado a Jesús implica en sí mismo la resurrección, la ascensión y la coronación de Jesús. Cuando habla de esta exaltación, lo que está hablando de estas tres ideas teológicas: de la muerte, de la resurrección y de la ascensión, y podríamos decir también de la coronación de Jesús. Habiendo consumado y manifestado su triunfo sobre los enemigos por medio de la muerte, resurrección y ascensión, ahora lleva en sus manos como Rey las riendas del universo, que ordena todas las cosas para bien de la iglesia. Hermanos, el Señor Jesucristo sigue gobernando hasta el día de hoy. Sigue gobernando hasta el día de hoy. Y Él sigue siendo el Rey de la iglesia. Él sigue siendo el Señor de la iglesia. No ha cambiado en nada. Eso nunca se le olvide. Nunca se le olvide. Además, esta exaltación conlleva que se le haya otorgado a Jesús el único y exclusivo nombre que sobresale ante cualquier otro nombre. Mire lo maravilloso de esto. El nombre de Jesús, en su humillación, fue absolutamente vapuleado, humillado, ¿cierto? Fue apedreado, por decirlo de alguna forma. Le fueron puestas la corona de espinas, fue puesto en la cruz, fue absolutamente humillado. Pero el regreso glorioso del Señor Jesucristo, cuando Él venga en gloria y majestad, aquellos que lo humillaron, porque en ese acto de humillación a Jesús está toda la humanidad puesta, representada. Mire lo que va a pasar cuando el Señor Jesucristo regrese. Todas las naciones se van a arrodillar delante de Jesús. Y esto es algo interesante. ¿Sabe por qué? Porque no significa que todas van a creer y confesar y adorar a Jesús como su Señor y Salvador. Somos solo nosotros los que tenemos ese privilegio. Pero todas se van a doblegar igualmente reconociendo que Él es el Rey de todas las cosas. Eso nunca se nos puede olvidar. Porque a rato como que a la iglesia se le olvida que Jesucristo es el Señor y que Él está gobernando. Y nos dejamos llevar por las circunstancias que podemos estar viviendo, ¿no?
Para los que somos de Santiago con todo el tema de narcotráfico, inseguridad, portonazos, violaciones, corte de personas, etc. ¿Y dónde está el Señor? Aquí. Bueno, ahí está, pues. Ahí está, aplicando su justicia. Ahí está, llevando su gracia de cuidado y de protección a ti y a mí, que no nos ha ocurrido nada hasta el momento. Y si nos llega a ocurrir algo, el Señor lo ha permitido por su soberana voluntad, con algún propósito. Y como que no estamos preparados para eso. Y a veces a la iglesia se le olvida que el Señor sigue gobernando. El Señor sigue gobernando y va a seguir gobernando por siempre. Por siempre. Nunca se nos debe olvidar de esto. Esto nos habla de la segunda venida de Jesús, la que será en gloria y majestad, donde toda rodilla, seres humanos, ángeles, le adorarán, le reconocerán que es el Señor. Los redimidos y los ángeles fieles le adorarán con gozo, pero aquellos condenados y los ángeles infieles le adorarán, pero con tristeza, no con alegría. Y en conjunto con lo anterior, toda lengua, toda nación confesará, proclamará que Jesús es el Señor. O sea que es el único y verdadero gobernante de todo cuanto existe. Y todo esto para que nuestro Señor Jesucristo, básicamente nuestro Padre, reciba la gloria, que es el fin principal del ser humano, darle la gloria al Señor. Si Jesús hizo toda la obra de redención para la gloria del Padre y nos pide que seamos como Él, todo lo que tú y yo hagamos en nuestra vida tiene que ser para la gloria del Padre. ¿Haces el aseo de tu casa? Si lo haces, que lo hagas para la gloria de Dios. ¿Cocinas? Para la gloria de Dios. ¿Trabajas? Para la gloria de Dios. ¿Estudias? Para la gloria de Dios. ¿Evangelizas? Para la gloria de Dios. ¿Predicas? Para la gloria de Dios. ¿Asiste al culto? Para la gloria de Dios. ¿Asiste a alguno de los departamentos dentro de la iglesia? Para la gloria de Dios. ¿Sales de vacaciones? Para la gloria de Dios. ¿Vas a votar? Para la gloria de Dios. ¿Vas a descansar hoy día en la tarde? Para la gloria de Dios. Todo lo que tú y yo hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a ser discípulos de Cristo, a que desarrollemos la mentalidad de Jesús, que sirvamos, que nos sacrifiquemos por amor al otro y que todo termine con una tremenda guinda de la torta, soli Deo gloria, solo para la gloria de nuestro Dios. La iglesia tiene que desarrollar la mentalidad de Cristo para la gloria de nuestro Dios Padre. Que el Señor les bendiga. Le invito a orar. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites predicar en libertad. Gracias porque nos permites reunirnos. Gracias, Señor, porque nos permites cantar, orar, ofrendar, estar en comunión, Señor, los unos con los otros. Gracias por ello, te adoramos por ello. Gracias porque podemos, Señor, escuchar tu palabra, porque podemos ser animados, exhortados, corregidos por ello. Señor, y gracias porque tú nos llamas a tener la mentalidad de tu Hijo Jesús. Nos cuesta, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, impregne en nuestro corazón el deseo profundo de parecernos cada vez más a Jesús, morir a nosotros y parecernos cada vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo esto para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre, Señor, sea pronunciado y proclamado a todas las naciones, Señor. Mientras tú aún no vengas, permítenos desarrollar con pasión, Señor, el poder amar al otro, el poder mostrar de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Gracias porque nos alcanzaste. Gracias porque viniste por nosotros. Gracias porque te sacrificaste, te humillaste, Señor.
Gracias por tu muerte. Gracias porque derramaste tu sangre por nosotros. Gracias porque te levantaste de entre los muertos. Gracias porque ascendiste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Pero gracias, Señor, porque volverás y restaurarás todas las cosas. Pondrás todo en orden. Y gracias, Señor, porque nosotros estaremos junto a ti eternamente y para siempre. No porque lo merezcamos, no porque lo hayamos logrado por nuestros propios esfuerzos, sino porque por tu puro amor, por tu pura gracia, por tu pura misericordia. Y por eso, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.